pues lo prometido es deuda. Y como todos ustedes lo pidieron, aquí está la segunda parte del top, los peores finales de la historia. Si no has visto la primera parte, no te preocupes, puedes verla al terminar el video. En este top, veremos series consideradas como las mejores de la historia, pero que lamentablemente terminaron mal, muy mal. ¿Quieres saber más? Pues no te despegues de tu asiento y acompáñame a ver los peores finales de la historia. Mi nombre es Abelot y esto es Retrocultura. ¡Comenzamos! ¡Hadouken! Número 1. El primer lugar en nuestro top nos lleva a una serie que más que un simple producto televisivo se convirtió en un fenómeno cultural de finales de los 90. Nos referimos a La Bella y la Bestia, protagonizada por Ron Perlman como Vincent y Linda Hamilton en el papel de Katherine Chandler, y producida por el polémico George R.R. Martin. La serie ofrecía un romance imposible entre mundos, la superficie de Nueva York y un reino subterráneo habitado por marginados. Su estética gótica, la sensibilidad poética de Vincent y la química entre sus protagonistas hicieron que la serie se convirtiera en un clásico de culto, con audiencias que esperaban cada episodio como un ritual de amor y misterio. Sin embargo, lo que parecía un cuento eterno se quebró en la tercera temporada. Todo empezó con la salida de Linda Hamilton, motivada por su deseo de enfocarse en cine. Esto obligó a los guionistas a liquidar al personaje de Katherine. La trama se tornó oscura y confusa, introduciendo a una nueva protagonista, Joe Anderson, en el papel de Diana Bennett, que nunca logró llenar el vacío que dejó Katherine. El público, que esperaba la unión definitiva entre Katherine y Vincent, recibió en cambio un desenlace abrupto y desgarrador. La heroína fenecida, el romance truncado y la serie cancelada poco después. Lo que debía ser un final memorable, con la consumación de un amor que desafiaba todas las barreras, terminó siendo una conclusión amarga que dejó a los fans con la sensación de traición. La generación que creció con esta historia aprendió que incluso los cuentos más bellos pueden terminar entre sombras, y ese contraste entre expectativa y realidad marcó para siempre la memoria colectiva de quienes vivieron la magia de La Bella y la Bestia. Personalmente, es mi serie favorita, pero al final nunca lo he vuelto a ver. Comenta Vincent si deseas ver un especial de esta icónica serie de televisión. Continuamos. Número 2. En el segundo lugar de nuestro top, descendemos a un bosque envuelto en misterio. Nos referimos a Twin Peaks, creada por el maestro David Lynch y Mark Frost. Esta serie irrumpió en la televisión en 1990 como un fenómeno cultural único, con su mezcla de thriller policial, surrealismo y humor excéntrico. La serie atrapó a millones de espectadores que querían descubrir quién había ultimado a Laura Palmer. El agente Dale Cooper, con su carisma y obsesión por el café, se convirtió en un ícono, y el pueblo de Twin Peaks se transformó en un escenario donde lo cotidiano se mezclaba con lo perturbador. Sin embargo, lo que parecía ser una verdadera obra maestra en pantalla terminó en un desenlace que dejó a los fans desconcertados. La segunda temporada se vio afectada por presiones de la cadena y la necesidad de revelar demasiado pronto quién había ultimado a Laura. Laura no está, Laura se fue. Tras perder el misterio central, la trama se dispersó en subtramas absurdas y personajes caricaturescos. El final, emitido en 1991, fue un golpe inesperado. Dale Cooper, el héroe incorruptible, termina poseído por el malvado espíritu de Bob, atrapado en un espejo de su propia mente. En lugar de un cierre que resolviera los enigmas,
La serie se despidió con un cliffhanger oscuro y sin respuesta. El público esperaba justicia, redención y un desenlace digno para Cooper y Laura. Pero en cambio, recibió un final abierto, inquietante y frustrante, que marcó a toda una generación. Twin Peaks enseñó que incluso las mejores series podían traicionar las expectativas, dejando cicatrices narrativas que aún hoy se discuten como uno de los finales más polémicos de la televisión. Y aunque la serie no tuvo una continuación posterior, esta no terminó de cerrar las incógnitas que dejó la serie original, y eso fue una verdadera pena. Número 3. El tercer lugar de nuestro top nos conduce a una comedia que parecía inocente, pero que terminó siendo uno de los finales más oscuros jamás vistos en televisión. Nos referimos a Dinosaurios, producida por Jim Henson y Michael Jacobs. Fue una sitcom familiar protagonizada por la entrañable familia Sinclair, con su humor absurdo, crítica social, disfrazada de risas y personajes inolvidables como el bebé que gritaba "no la mamá". La serie se convirtió en un fenómeno cultural de la década de los 90, pero lo que comenzó como entretenimiento ligero terminó siendo un desenlace que dividió profundamente a los fans. En el último episodio, Earl Sinclair toma decisiones que desencadenan una catástrofe ecológica, la llegada de una nueva era glacial. La familia, sentada en su sala de estar, contempla el fin del mundo mientras la nieve cubre su hogar. No hay rescate, no hay esperanza, solo la aceptación de que su especie está condenada a la extinción. ¿Nos vamos a mudar? No. Para algunos espectadores, este cierre fue valiente y memorable, una sátira que advertía sobre la destrucción ambiental y la responsabilidad humana. Para otros, fue un golpe devastador, una comedia familiar que terminaba con la extinción de sus protagonistas. La división fue tan marcada que aún hoy se debate si fue un final genial o cruel. El público esperaba risas y un desenlace alegre para los Sinclair, pero recibió un apocalipsis televisivo que transformó la percepción de la serie. Ese contraste entre lo que se deseaba y lo que se entregó convirtió a Dinosaurios en un símbolo generacional, la comedia que se atrevió a terminar con todos sus personajes. Pero dime, a ti, ¿qué te pareció el final? Te leo abajo en la caja de comentarios. Les habló su comentarista. Buenas noches. Número 4. En el siguiente lugar, en nuestro top, nos adentraremos en los portales infinitos de Sliders, o los deslizadores como se le conoció en América Latina. Esta fue una serie que prometía aventuras sin fin a través de mundos paralelos. Estrenada en 1995, la producción seguía a Queen Mallory y a su grupo de viajeros, que, gracias a un dispositivo experimental, podían deslizarse hacia realidades alternas. La premisa era fascinante. ¿Qué pasaría si la historia hubiera tomado otro rumbo? Desde universos donde los alemanes ganaron la guerra hasta mundos dominados por corporaciones. Cada episodio era una exploración de posibilidades que mantenía a los fans al borde del asiento. Pero como siempre pasa, a los escritores se les ocurrió la brillante idea de darle un giro a la trama. Lo que inició como ciencia ficción inteligente terminó en un laberinto de confusión. Con el paso de las temporadas, los cambios de elenco y las presiones de la cadena fueron diluyendo la esencia original. El final, emitido en el año 2000, fue un golpe para los seguidores. Queen desaparece, los personajes se fragmentan y la última escena deja a Rembrandt Brown enfrentado en un destino incierto tras inyectarse un virus para derrotar a los Cromax. No hubo resolución, no hubo regreso a casa, solo un cierre abrupto que parecía más una cancelación que un desenlace planeado.
El público esperaba algo épico, con los protagonistas encontrando su mundo original y cerrando el ciclo de los viajes. Pero en cambio, recibieron un desenlace inconcluso, como si las puertas entre los universos se hubieran cerrado de golpe y sin explicación. Esa falta de cierre convirtió a Sliders en un símbolo de frustración, una serie que abrió infinitas posibilidades, pero nunca supo cómo clausurarlas, dejando a toda una generación con la sensación de que la aventura quedó incompleta. Comenta Sliders si quieres ver un especial de esta fantástica serie. Número 5. El siguiente lugar en nuestro top nos lleva a una serie que supo combinar acción, romance y humor ligero para acercar al Hombre de Acero a una nueva generación. Nos referimos a Lois y Clark, las nuevas aventuras de Superman, protagonizada por Dean Cain y Terry Hatcher. La serie se estrenó en 1993 y rápidamente se convirtió en un éxito televisivo. La química entre sus protagonistas fue el corazón de la serie. Más allá de las hazañas heroicas, el pueblo se enganchó con la relación entre Luisa Lane y Clark Kent, esperando ver cómo se consolidaba su amor en medio de aventuras fantásticas. Pero como dicen por ahí, siempre hay un negrito en el arroz. Y esta nueva y fresca reinterpretación del mito del superhéroe más famoso de todos los tiempos terminó en un desenlace apresurado y frustrante. La cuarta temporada introdujo tramas cada vez más extrañas, alejándose del tono romántico que había conquistado a los fans. El último episodio, emitido en 1997, dejó a la audiencia con un cliffhanger desconcertante. Luisa y Clark reciben un bebé misterioso, aparentemente enviado desde Krypton. Sin explicación alguna, la serie fue cancelada inmediatamente después, dejando esa escena como el cierre definitivo. El público esperaba un final que celebrara la unión de Luisa y Clark, quizás con la llegada de un hijo propio o la consolidación de su vida marital. En cambio, recibimos un desenlace abrupto, sin respuestas y con un misterio que jamás se resolvió. Tal parece que la maldición del Hombre de Acero afectó al final de esta entrañable serie. Número 6. El siguiente lugar en nuestro top nos lleva a una comedia que definió a toda una década, considerada como una de las mejores series de todos los tiempos. Nos referimos a Seinfeld, creada por Larry David y protagonizada por Jerry Seinfeld. Este programa fue conocido como la serie sobre nada, pero que en realidad trataba sobre de todo: las pequeñas obsesiones cotidianas, los absurdos de la vida urbana y la ironía de la amistad. Durante 9 largas temporadas, el público se deleitó con las ocurrencias de Jerry, George, Elaine y Kramer, convirtiéndolos en íconos culturales de la década de los 90. Pero llegó el final, y este fue emitido en 1998, y fue uno de los eventos televisivos más esperados de la época. Millones de espectadores se reunieron para ver cómo se despedirían estos personajes que habían acompañado sus noches durante casi una década. Sin embargo, lo que debía ser un cierre triunfal se convirtió en un episodio polémico. Los protagonistas son arrestados por no respetar la ley del buen samaritano y terminan en prisión, mientras un desfile de personajes secundarios aparece para recordar todas las veces en el que el cuarteto actuó por egoísmo y crueldad. Para algunos fue un final coherente. Los personajes recibieron un castigo por su comportamiento antisocial, pero para otros fue un cierre cínico y decepcionante que redujo a los protagonistas a caricaturas y negó cualquier evolución emocional.
El público esperaba risas memorables y quizás un guiño afectuoso, pero en su lugar recibió un juicio moral que dejó un sabor amargo en el público. Y eso convirtió al final de Seinfeld en un hito generacional. La comedia más influyente de los años 90 terminó recordando a sus fans que a veces la vida no ofrece redención ni aplausos, solo un eco de ironía que se desvanece tras las rejas. Oye, estoy confundido. ¿Es un final triste o un final feliz? Es un final y basta. Número 7. El siguiente lugar en nuestro top es para una serie que redefinió la televisión moderna. Nos referimos a Los Soprano. Creada por David Chase, fue por mucho más que una historia de mafiosos. Era un retrato psicológico de Tony Soprano, un hombre dividido entre la vida familiar y el crimen organizado. Durante 6 temporadas, el público quedó fascinado por su complejidad, sus dilemas morales y la crudeza con la que la serie mostraba el mundo del poder y la violencia. Pero el final llegó para el año 2007, y este se convirtió en uno de los momentos más polémicos de la historia de la televisión. La última escena muestra a Tony y a su familia en un restaurante, mientras suena de fondo la canción de Don't Stop Believin' de Journey. Pero la tensión aumenta con cada corte de cámara. La puerta se abre, los clientes miran, el ambiente se carga de sospecha y de pronto la pantalla se ve a negro, sin disparos, sin explicación, sin desenlace. What? El público quedó en silencio, desconcertado, preguntándose si Tony había sido ultimado o si la vida simplemente continuaba. Algunos críticos lo consideraron un final brillante, un golpe maestro que reflejaba la incertidumbre constante de la vida criminal. Otros lo vieron como una traición, un cierre incompleto que negó a los fans la resolución que esperaban tras años de fidelidad. El público ansiaba respuestas, pero recibió en su lugar un vacío que aún el día de hoy se discute. Y fue ese final el que convirtió a Los Sopranos en todo un mito. La serie que enseñó que a veces el silencio y la oscuridad pueden ser más perturbadores que cualquier balazo, dejando una cicatriz narrativa que aún sigue viva en la memoria colectiva y en la retrocultura. Número 8. El siguiente lugar en nuestro top es para una serie que marcó a toda una generación en los años 2000 y cuyo intro es de los más memorables de la cultura popular. ¿Lo reconoces? Nos referimos a Charmed, o mejor conocidas como Hechiceras, protagonizada por Alyssa Milano, Holly Marie Combs y Shannon Doherty, que más tarde fue reemplazada por Rose McGowan. La historia de las hermanas Halliwell mezclaba magia, acción y drama familiar. Durante 8 temporadas, el público siguió sus batallas contra demonios y fuerzas oscuras, mientras exploraban la vida cotidiana de 3 brujas que intentaban equilibrar el poder con la humanidad. La serie se convirtió en un fenómeno cultural, inspirando a jóvenes y consolidando un estilo de fantasía televisiva que aún hoy se recuerda. Sin embargo, su final en el año 2006 dejó a muchos con un sabor agridulce. El último episodio mostró a las hermanas alcanzando la paz definitiva, cada una con hijos, matrimonios y un futuro feliz.
La narración cerraba con un tono cursi y excesivamente sentimental, mostrando fotos y recuerdos como si se tratara de un álbum familiar. Para muchos fans, este fue un cierre cálido y satisfactorio. Una despedida que aseguraba que las Halliwell habían cumplido su destino. Pero para otros, yo entre ellos, fue un final decepcionante, demasiado edulcorado y carente de la intensidad que había caracterizado los mejores momentos de la serie. Algo así como terminar el mundo sin abogados. ¡Ay, qué horror! El mundo esperaba un desenlace épico, con una batalla final memorable y un cierre digno de las brujas más poderosas de la televisión. Pero en cambio recibimos un epílogo doméstico que parecía más una fantasía idealizada que un verdadero clímax narrativo. Ese contraste convirtió al final de Charmed en un punto de división generacional. La serie, que enseñó que incluso la magia puede terminar con lo cotidiano, dejó a los seguidores entre la nostalgia y la frustración. Comenta, hechiceras, si quieres que haga un especial de esta fantástica serie. Número 9. El siguiente lugar en nuestro top es para una serie que nos mostró el lado más oscuro de la mente humana, con uno de los antihéroes más fascinantes de la televisión. Nos referimos a Dexter, protagonizada por Michael McHugh. Narraba la vida de un forense de la policía de Miami que, bajo la fachada de un ciudadano ejemplar, escondía un secreto. Era un ejecutor en serie que solo eliminaba criminales. Durante 8 temporadas, el público quedó atrapado en el dilema moral de seguir a un personaje que combinaba justicia con brutalidad, convirtiéndose en una de las series más populares de los 2000. El final, emitido en el año 2013, fue un golpe devastador para los fans. Después de una temporada irregular, Dexter abandona a su hijo y se exilia como leñador en Oregon. Este fue un desenlace ambiguo y desconectado del tono de la serie. Lo que debía ser un cierre épico se convirtió en uno de los finales más odiados de la televisión, criticado por su falta de coherencia y por traicionar el arco narrativo del protagonista. Años después, los productores intentaron reparar el daño con Dexter: The New Blood, del año 2021, una secuela que buscaba dar un desenlace más digno. Aunque ofreció un cierre definitivo para el personaje, nunca alcanzó la popularidad ni el impacto cultural de la serie original. El público esperaba redención y justicia, pero en su lugar recibió un epílogo que, aunque más claro, no logró borrar la decepción del final original. Este contraste convirtió a Dexter en un símbolo generacional, la serie que fascinó con su oscuridad y terminó con un desenlace que nadie se esperaba, recordando a los fans que incluso los antihéroes más carismáticos pueden perder su rumbo en la última página de su historia. Cochinos escritores, los odio. Número 10. Y el último lugar en nuestro top es para una serie que se convirtió en el dolor más grande de los amantes de la ciencia ficción. Nos referimos a la serie de Battlestar Galactica. Esta serie fue una reinvención hecha por Donald Moore, a partir del clásico de Glenn A. Larson, la cual se estrenó en el año 2004 y rápidamente se convirtió en un fenómeno televisivo. La serie poseía un tono maduro, inteligente y existencialista, el cual exploraba la lucha de la humanidad contra los Cylon,
pero también los dilemas filosóficos sobre la identidad, la fe, la política y la supervivencia. Durante 4 temporadas, la serie fue alabada como una obra maestra que llevó a la ciencia ficción a un nivel nunca antes visto en televisión. El final, emitido en el año 2009, fue un golpe inesperado. Tras años de tensión y preguntas sin respuesta, la serie se despidió con un desenlace espiritual y dogmático. Los sobrevivientes encuentran un nuevo planeta, la Tierra primitiva, y deciden mezclarse con sus habitantes. Mientras nos teníamos que comer con patatas los discursos de destino, dioses y ciclos eternos que dominan la vida. Lo que debía ser un cierre digno de la mejor serie jamás hecha en la televisión, se convirtió en un panfleto casi religioso, con tintes de manual de iglesia New Age. En lugar de resolver los misterios planteados por la serie, como el origen de los Cylon, el verdadero papel de Cara Trace o el sentido de las visiones, en lugar de eso, el final se refugió en la fe y en el misticismo, dejando a los fans con más preguntas que respuestas y con cara de what. Okay. El público esperaba un desenlace racional, coherente con la inteligencia de la serie, quizá una resolución política o científica que honrara su tono existencialista. Pero en cambio, recibimos un sermón espiritual que dividió profundamente a la audiencia. Para algunos fue poético, para otros una traición. Ese contraste convirtió al final de Battlestar Galactica en uno de los finales más polémicos de la historia televisiva. La serie, que se atrevió a tocar la grandeza del pensamiento humano, terminó como un dogma impuesto. Algo así como el predicador que te toca el domingo por la mañana y tú le abres la puerta todo crudo y te dicen: Hola, ¿conoce la palabra de la iglesia de los Cylons de los últimos días? Así se sintió el final, el cual, lejos de agradar, solo dejó ese sentimiento de: ¿Por qué tienen que arruinar las cosas que yo quiero? Para mí, esta es una de las mejores series de ciencia ficción de la historia, y su final es uno de los que más me dolió en la vida. Pero, ¿y a ti? ¿Qué te pareció? La próxima semana en Retrocultura, estrellas que acabaron mal. Comenta Retrocultura para ver este nuevo top. Y hasta aquí, nuestro especial de los peores finales de la historia. Series que prometían un final épico, pero que en su lugar nos dejaron un hueco en el corazón. Pero pese a eso, estas series son verdaderas joyas de la retrocultura. Antes de terminar, quiero invitarte a ver la primera parte de los peores finales de la historia. Ah, y por cierto, esto no termina aquí, porque aún quedan más series por ver, y si el video llega a los 3000 likes, haré una tercera parte. Ahora sí, flow del locutor. Si el video te gustó, dale like y compártelo con más amantes de la cultura retro. También, si lo deseas, puedes unirte como miembro del canal y así ayudar a crear más y mejor contenido como este. Mi nombre es Ovelot. Nos vemos en la próxima. Mención especial a los legionarios y miembros del canal: Nel MX, Pepe Carrillo, El Señor Frío, Daniel Gustavo Pajes, Queller, Marlene Senil, Buck Duck, Osvaldo Senil, Eric Pérez García, Dracomics 1979, Erika Román Rivera, León Alfaro, Misael Domínguez, Era Yans, Salvador Fernández Díaz, Esteban Rendón Albarrán, León Alfaro, Shinobu Sensui, Walter Domínguez, E. Cruz, Jorge Gutiérrez, Susurro, Ricardo Peri, MX Wolver, Jenny Lane, Wolf S,
y a Corben Dallas por apoyar al canal con un super gracias o con una membresía. Legionarios, les agradezco de corazón por apoyar el proyecto de Retrocultura. Les mando un abrazo biónico de parte de su amigo Odelot. Muchas gracias. Y recuerden que ustedes también pueden apoyar el canal, ya sea con un super gracias o con una membresía mensual y recibir una mención especial de mi parte.